La Posta, ayer a las 4 de la tarde, que es un medio digital que dirigen Luis Eduardo Vivanco y Andrés Opposcan, generó una transmisión en vivo con cerca de 1.300 seguidores en ese instante. Tenía 30.000 visitas hasta la noche, en que recién la pude revisar, para revelar fundamentalmente lo que ha aportado Daniel Mendoza a la Fiscalía. Hay mucha memoria en toda la documentación que entregó, pero de lo transmitido por la Posta, lo relevante por parte de ellos es la implicación de la ministra de Gobierno con este sujeto, en dos sentidos. Según los chats y los cuadros que revelan de él, había una relación íntima, que describe la ministra como cordial, con Mendoza, por un lado, y por otro había una coordinación para nombrar puestos, como el del gobernador de Manabí, cuyo nombramiento, sugerido por Mendoza, Tito Nilton Mendoza es el gobernador de Manabí, de paso se produce al día siguiente de que Mendoza y su grupo votan contra un juicio político a María Paula Romo, aunque María Paula Romo era, y creo que sigue siendo, más adversaria de este individuo, puesto que ella apoyó a Litardo para la presidencia de la Asamblea mientras lo impulsaba a Daniel Mendoza Santiago Cuesta. ¿Ya? Ahí se origina esta enemistad mal encubierta en chats que denomina la ministra de Gobierno cordiales. Entonces empecemos. Hay una cosa muy significativa que la Posta menciona, y es este gráfico sobre cómo Daniel Mendoza describe que se arma lo que él estima como el reparto de hospitales. La ponen como el centro de la operación a la ministra Romo, y sin embargo hablan de articulación del Ejecutivo con asambleístas. Miren cómo el propio Mendoza no habla de reparto de hospitales con asambleístas, pero constan los nombres e identidades de los asambleístas y el que le correspondía a cada quien. A Mendoza le correspondían dos, el de mi tierra, el de Bahía de Caracas, y el del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Verán después que Mendoza pretendió que nombren al gordo Kevin gobernador. Lo conozco porque es de Bahía, es Kevin Barreto. La ministra no lo nombró como gobernador. Tema 1. Tema 2, son las 6:09. Vienen luego de eso varios chats, hay muchos, pero estos son los más significativos que la Posta reveló anoche, de conversaciones de la ministra con Daniel Mendoza, extraídos del teléfono de Daniel Mendoza. Los vamos a leer con Verónica, ella leerá las partes pertinentes a la doctora Romo, yo las pertinentes a el corrupto de Daniel Mendoza. Pero mi petición va por el lado político. Te pido que se opere el encargo para el economista Karen Argandoña y podamos luego ratificarla a ella en la gerencia. Tienes mi palabra que superará cualquier meta planteada. Y si no es así, te juro que me vetas y jamás me apoyas en nada más. Confío en el perfil técnico profesional de Karen y su compromiso con el trabajo. Amanecerse si es necesario. No merezco este golpe político, amiga. Sé que soy un daño colateral. La razón del cambio me queda clara, pero te pido este apoyo, por favor. Listo, va Karen. En un mes evaluamos. Otro, ¿por qué lo quitan ese? Déjenme leer el de la derecha, por favor, sigan la secuencia. Ok, le dice Daniel Mendoza: hola María Paula, te comento que estoy fuera del país, te quiero sugerir el nombre de Tito Nilton para gobernador de Manabí. Joven y haría sumar apoyos externos. Te paso su número por si lo quieres. Le pasa el número. No consta la respuesta de ella. Ahora sí. Siguiente chat. Mendoza dice: te quiero pedir encarecidamente de favor que se respete el encargo y la ratificación de la sucesión, como se lo he planteado a Carlos Julio, es lo que al menos no me deja tan golpeado. Carlos Julio, que es un funcionario del Ministerio de Gobierno, por si acaso. Carlos Julio me pide que coordine contigo el nombre del reemplazo definitivo, pero me sugirió otro nombre para hacer ese encargo. Ese nombre no puede ser, es vinculado a Estrada. Se refiere a Jaime Estrada, quien fue candidato a la prefectura en Manabí, quedó segundo. Yo te quiero pedir, amiga, que desde... Habla como grilla este sujeto, qué cosa tan desagradable, ¿no? Un hombre hable como afeminado, pero bueno. Yo te quiero pedir, amiga, que desde el encargo se lo haga para la economista Karen Argandoña. Ya tiene el perfil, está actualmente en la institución, y eso me golpea mediática y políticamente menos.
Dice Mendoza también, sé que estás a full y me imagino estresada, mañana te hago llegar la invitación a mi boda, acá nos encargamos de todo, alojamiento, etcétera, no te molesto más y sorry cualquier cosa. María Paula contesta, lo que te deja más golpeado es una mala gestión. Y Mendoza replica, tienes razón amiga, pero te firmo que no hubo mala gestión, me demoré averiguando qué pasó y te lo puedo demostrar, pero no puedo defender lo indefendible, te estoy tratando de presentar mi situación personal en Manabí y pidiendo apoyo en la transición, por favor. Ella pregunta, ¿estás en Quito? Ya. Y esto viene a propósito de que otra vez en la denuncia de la Posta comentan Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan que esa pregunta, ¿estás en Quito?, tiene que ver con el hecho de que María Paula Romo procuraba tratar personalmente asuntos de esta delicadeza, cafeterías, reuniones en sitios fuera del despacho y no por esta vía chat. Ya, un ratito, ya sé que la ministra está lista, ahora sí, un segundo. ¿Nos queda algo más de los chats que mostrar? Ok, siguiente. ¿Ya? No logro pasar el día contestando el teléfono y ahorita esa chica escribe pana, le dice María Paula Romo a Mendoza y él le contesta, perdón. Entendido amiga, sorry, aunque normalmente yo soy súper breve en mis llamadas, pero tienes razón, me reuní con Carlos Julio hace poco por el tema Zonal Vede, entiendo la razón de la sacada del actual, ya Santiago me lo había comentado, se refiere a Santiago Cuesta, pero me es necesario ponerte en contexto ciertos temas. Continúa Mendoza, me informan que las metas no se cumplieron efectivamente por el retraso de dos proyectos grandes, una del Santo Domingo y otro del Carrizal, ambos con retrasos no atribuibles a la zona, pero entiendo que es difícil defender el tema, me corresponde al menos defender el perfil profesional de quien estaba ahí. 2. Es importante que se sepa que Karina Bardellini, quien estaba de gerente, hoy fue notificada con su salida, es un perfil muy potente políticamente hablando en Manabí, es decir, es ultra visible. Es mi vicepresidenta en el movimiento y un perfil súper técnico. La salida de ella me golpea políticamente a mí. Me hubiese gustado poder construir un discurso de renuncia de ella, pero le llegó la notificación hoy a primera hora. ¿Nos queda algún chat más? Sí. Ese. Tú lees las respuestas de la doctora Romo, sí. Yo los textos de Mendoza. Quiero pedirte tu apoyo frontal para cambiar a Javier Santos. Lo podemos pedir como equipo de asambleístas si lo consideras necesario. Quiero proponerle que ayudemos al gordo Kevin, creo que se lo ha ganado. Como gobernador, responde María Paula. Y eso, que Kevin Barreto fue miembro de Ruptura en una elección anterior. La pregunta evidentemente implica extrañeza. ¿Ya? Él responde que sí. Él dice sí y ella dice. No le generemos esa expectativa, estamos analizando alternativas. Ok, él continúa. Por favor, considéralo como una alternativa más. Pienso sinceramente, más allá de cualquier afinidad personal, era su operador en el Cantón Sucre, que es el perfil que se requiere para el nuevo momento político. O con Javier nos hundimos, no habrá 2021. Y ella responde, ¿viste qué buena noticia? Y la foto es relevante porque ahí la Posta identificó a quien denominan el gordo Kevin Barreto en el extremo derecho de camisa rosada. Dice Mendoza, qué alegría, ese gordo se lo merece. Y dice él mismo, ¿verdad? Por favor avísame sobre esos pendientes de Manabí. Te cuento que hablé en Guayaquil con Otto sobre la gobernación. Quisiera que por favor me regales unos minutos a la hora que puedas para conversar distendidamente de algunos temas políticos. Ahí terminan los chats. Sí. Ya, gracias. 6:15, enseguida la doctora Romo. Antes, la contestación que ella envía a la Posta, temprano en la mañana, antes de la emisión que hicieron ellos de tarde, cuya lectura de paso realizaron Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan allí. Comienza diciendo María Paula Romo, señor Vivanco, respondo directamente las interrogantes enviadas a una persona de mi equipo hoy a las 11:12, ni de manera directa ni peor a través de Daniel Mendoza o en acuerdo con él, he entregado como cuota política, entre comillas, hospitales a los legisladores mencionados en su lista, ni a ningún legislador político o ciudadano. Si con entrega como cuota política, entre comillas, usted se refiere Pongamos el documento, por favor. A la designación. ¿Está el documento? Está el documento, pongamos el documento. Prosigue, Verónica. Si con entrega como cuota política, entre comillas, usted se refiere a la designación de directivos de los hospitales del país, le recuerdo que ellos son nombrados por quien dirige la cartera de salud. En este caso serían las ministras de salud de la época de designación de cada director, a quienes pudiera dirigir sus preguntas sobre los criterios para nombrar a determinado funcionario. Incluso,
Usted debería percatarse de que varios directores de hospitales están en funciones antes de que yo sea ministra de Gobierno. Y concluye esta primera fase introductoria hasta que vienen las preguntas y respuestas de ellos con la doctora Romo. Si usted decide darle credibilidad a una persona que se encuentra procesada con serias acusaciones probadas en el proceso y servir como herramienta para que él descargue su frustración y venganza contra quien lo denunció e investigó, es decir, yo, esa es su decisión personal y profesional. Doctora Romo, buenos días y bienvenida. Gracias por su tiempo y por responder tan temprano a un asunto crucial que no es cualquier cosa, sobra decir las implicaciones que tiene. Empiezo por lo final. Usted no niega los chats, usted le niega credibilidad al sujeto. No dice que es un montaje o pudo ser un montaje, cuando usted sabe bien que aún los peores delincuentes, más aún en este caso cuando quieren algún tipo de facilidad o venganza como usted lo insinúa, suelen aportar elementos objetivos a su favor, y estos fueron sacados de un celular de él. ¿Por qué entonces su posición? Bienvenida. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos en su programa y a sus televidentes, a sus oyentes. En verdad es temprano en la mañana, pero con mucho gusto y muchas gracias para poder responderles a los ciudadanos lo que yo creo que se ha producido el día de ayer con la publicación de estas conversaciones. En primer lugar, cuando recibí esta nota de la posta unas pocas horas antes de la publicación, yo no recibí los chats. Mal habría podido confirmarlos o negarlos. Simplemente recibí esta serie de preguntas y yo las respondí. Me decían, ¿tenemos documentación? Mi primera respuesta era, no conozco ninguna documentación, no me han hecho llegar ninguna documentación, y si se trata de este ilícito, de plano le puedo decir que esa documentación o no existe o es forjada porque no he cometido ningún ilícito. La tarde de ayer, cuando vi los chats a los que se refería, si bien no tengo una memoria exacta de todo, sí, por supuesto, es parte de conversaciones privadas conmigo, pero también, Carlos, si usted se fija, si eso es lo más grave que Mendoza puede decir de mí, el caso va muy bien y queda claro que él es el acusado, que él no va a poder distraer la atención de lo que sucedió en su caso. A sus asistentes, choferes, asesores, les encontraron en el auto, en efectivo, más dinero del que yo tengo en mi declaración patrimonial después de trabajar 20 años, Carlos. Entonces, realmente, si el problema aquí es que le digo, cuando timbra 10 veces, escribe pana, entonces eso es lo más grave que él puede decir de mí. Doctora Romo, como usted sabe, es un ilícito, siendo legislador, gestionar cargos públicos. Y usted aparece ayudándole a cometer ese ilícito, a gestionar cargos públicos. No, Carlos, esta no es la primera vez que usted me hace esta pregunta, no es la primera vez que se la respondo, y voy a mantenerme en la línea que le he dicho siempre. No, sobre el gobernador sí es la primera vez. Usted viabilizó lo de Tito Nilton Mendoza. Al día siguiente de que este grupo de Daniel Mendoza vota en contra de su juicio político, lo nombran. Dios. De nuevo, Carlos, me voy a mantener en la misma línea que le he comentado antes. Claro que es posible, y yo lo hago, discutir los nombres de los cargos de libre remoción. Le pongo un ejemplo, Carlos. En esta semana renunció el gobernador de El Oro. ¿Con quién puedo yo conversar sobre los perfiles para la gobernación del Oro en estos días? Yo debo conversarlo, y de hecho ha sucedido ya. He comentado esto con asambleístas, he comentado esto con 2 alcaldes de la provincia y he comentado esto con un dirigente empresarial de la provincia, y les he dicho, ¿qué consideran ustedes que requiere la provincia en este momento? ¿Alguno de estos perfiles que estamos analizando, tienen ustedes un comentario sobre él? ¿Tienen ustedes alguna sugerencia sobre quién podría desempeñar este papel? Por supuesto que esas conversaciones existen. No son conversaciones sobre un delito, sobre una tranza, sobre un toma y daca. No son conversaciones sobre el contrato de Pedernales, que ese es el proceso penal en el que se encuentra el señor Mendoza. No son conversaciones sobre designar directores de hospitales. Insisto, esto, que es algo que ya hemos comentado varias veces, es lo más grave, entre comillas, que Mendoza puede decir de mí. Sobre directores de hospitales. De ninguna manera yo he negado. Sobre directores de hospitales. Dice, en este caso serían las ministras de Salud y la época de designación de cada director a quienes pudiera dirigir sus preguntas sobre los criterios para nombrar a determinado funcionario. Incluso, usted debería percatarse de que varios directores de hospitales están en funciones antes de que yo sea ministra. Usted no niega
que ellos correspondan o puedan corresponder a cuota política. Lo que dices es, no lo nombré, pregúnteles a quienes los nombró. Siendo así, No, y sabiendo no, usted, Carlos. esto, y concluyo, y sabiendo usted el origen de esto, ¿por qué como ministra de Gobierno no se empeñó en sacarlos a todos? No, Carlos, yo no es que digo que este es el origen del problema. Lo que digo es que si como reparto se refieren a nombrar al encargado, ¿no es cierto? Porque no creo que es un juego de monopolio que uno entrega las fichas, sino que probablemente a lo que se refieren es a nombrar al encargado. A mí no va a dejar nunca de sorprenderme que tratan de enfocar esas preguntas en mí y nadie les pregunta a las personas que tienen la potestad legal de nombrarlo, que son el ministerio de cada ramo. No están dirigidas las preguntas, si es que lo que se refieren es a directores de hospitales, no están dirigiendo las preguntas a la persona correcta. Eso es lo único que les digo, porque si su cuestionamiento, si su investigación se va a concentrar en quién designa a un determinado encargado administrativo, o en el caso de los hospitales hay directores médicos y hay directores administrativos, entonces tendrían que preguntarle a quién los designa. Ya. Yo no he participado ni en su designación, Carlos, ni en su salida. Y aquí yo también quiero ser enfática, porque usted dice, ¿por qué no les saca? A todos. Porque sacarles tampoco es algo que me corresponda. Esos son temas especialmente técnicos. Yo nunca he tenido a un ministro que a mí me diga, mira, algo tan técnico como, por ejemplo, la subsecretaría de sustancias. Mi ministerio es tremendamente delicado, Carlos. La subsecretaría de sustancias, a mí no me parece tal persona. Ningún ministro me ha dicho algo así. Ok. Entonces, mal podría yo decirle a un ministro, excepto si es que en algún caso tengo una acusación grave, cosas que son preocupaciones que traslado cuando las tengo y se las traslado a los ministros. Hay dos diferencias. Uno, ¿por qué sacarlos sí podría implicarla a usted en esa necesidad? Porque usted está viendo, aunque dice que no los nombró, que esto ha afectado a la imagen del gobierno y que tiene un origen de corrupción. Entonces la consideración técnica es una. De repente son idóneos. En muy pocos casos ha resultado así. Pero son absolutamente antiéticos. Primera cosa. Ya, la segunda cosa, si bien usted ratifica que no fue parte de ese operativo de nombrarlos, esto de paso hay que decirlo, comenzó con Eduardo Mangas. Él fue el que armó esta negociación cuando comenzó el gobierno. Y si comenzó con Eduardo Mangas, ¿lo aprobó o lo sabía el presidente Moreno? Lo que seguramente no sabía el presidente Moreno es que estaban nombrando una sarta de corruptos. Creían que era una correspondencia legislativa a cambio de apoyo o trabajo con los afines, como quiera que se lo desee describir. Por eso es que la ministra de Gobierno, más aún si es usted, debió intervenir. Carlos, insisto en lo que he dicho y lo que creo, porque por eso lo digo, el presidente jamás habría permitido, porque yo soy ministra durante un periodo, pero antes de eso hay otros ministros. Por eso, de mi experiencia, yo nunca participé en una conversación de esa naturaleza, pero también de mi experiencia de conocer al presidente, jamás habría permitido que los términos de una designación sean una especie de un acuerdo delictivo. Ya, doctora, y ahora que el presidente los sabe, ¿por qué no le dice, señor presidente, saquemos a estos? Pueden ser idóneos de repente por lo técnico que usted menciona, pues están ensuciando la imagen del gobierno. Bueno, no he sido yo la persona que ha sugerido cambiar a los directores de los hospitales, ha sido el ministro Ceballos, que es el ministro de Salud, y una gran cantidad de directores de hospitales han sido cambiados en este periodo, muchos coordinadores de salud han sido cambiados en este periodo, y por cierto, eso tampoco nos ha librado de problemas, porque es muy difícil designar esa cantidad de personas y tener la certeza de que van a durar, de que van a hacer bien su trabajo. El propio ministro Ceballos, que no tiene un origen político, que no tiene un origen partidista, que es un médico de carrera, de formación, ha ido a cada lugar y ha buscado a médicos, recomendados por los colegios médicos, ha comentado con la comunidad y en algunos casos creo que hemos acertado y en otros casos nos hemos equivocado y hemos debido volver a cambiar. Dos cosas más. Entonces, parte de la gestión. Dos cosas más. Cuando comenzó este lío, usted negó tener, ¿cómo se llama? Usted le llama cordialidad. Tanta intimidad, y me refiero a la intimidad política, por si acaso el término tiene también otra connotación. Usted negó tener esa proximidad, afinidad, que usted llama cordialidad con Daniel Mendoza. Y hay otras partes en que le invite a su boda, que usted dice que va a ir, después dice que no pudo ir, ya veo por qué fue, porque ahí se armó la plataforma que promovía a Santiago Cuesta para nombrarlo a Mendoza candidato a la presidencia. Usted apoyó a Litardo, pero los chats desmienten su afirmación de que casi no hablaban, que casi no se conocían.
No, 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 yo nunca he dicho que no me conocía, al contrario, he dicho que tengo relación y diálogo con todos los legisladores en la Asamblea Nacional. Y esos diálogos, sí, Carlos, son diálogos cordiales, sí, son diálogos educados. Sí, contesto muchas veces por mensaje porque no alcanzo a responder el teléfono si estoy en medio de una reunión. Y sí, uso caras para responder los mensajes. Eso es lo más grave que demuestran esos chats. Y eso que no han visto los stickers que tengo en el teléfono y que también los uso para responder de vez en cuando. Eso, Carlos, de ninguna manera demuestra ninguna participación en delito. Insisto, estos chats de la coordinación habitual con un presidente de una comisión en donde se tratan las leyes urgentes, en donde se han tratado ¿Por qué se negó usted a nombrar, por qué se negó a nombrar al gordo Kevin, gobernador de Manabí, cuando yo recordaba que de los antecedentes, él fue un militante duro de ruptura 5 o 8 años atrás en Manabí? Así es, y además se trata de un compañero al que le tengo especial aprecio. A él, a su familia, a sus niños pequeños, hizo un gran trabajo en la época del terremoto, tuvo también grandes penas en esa época, su hijo pequeño, yo lo conozco, sus hijas mayores también, pero no se trata de amistades, la política ni las designaciones. El gobernador es el representante del presidente en cada provincia, no es el representante, no es el representante de los asambleístas, y en este caso, encontrar un gobernador para Manabí era tarea complicada. Antes de recomendar la designación, antes de sugerir una designación, yo les pedí tanto al presidente como al vicepresidente, que agradezco siempre su confianza, porque muchas veces el presidente confía en mi criterio y no requiere una reunión directa, pero en este caso, y siendo Manabí una provincia tan importante, yo les pedí a los dos entrevistarse con Tito Nilton Mendoza antes de designarlo gobernador. Era un buen nombre, recomendado por Daniel Mendoza, sí, entre otras personas. También otras personas creían que era un buen nombre, yo lo conocía tiempo atrás, el presidente, el vicepresidente se reunieron con él, así es, y él es la persona que no solo terminó siendo nombrada, sino que todavía hoy es gobernador de Manabí. En esta legislatura ha hecho una buena gestión. Yolanda Torres. Estuve con él y las fuerzas vivas de Manabí, y muchos de los asistentes me felicitaron por el gobernador, dijeron que estaba haciendo un buen trabajo. Esa es la gestión. En esos chats, Carlos, porque en esto quiero ser enfática, no se habla de ninguna irregularidad, de ningún delito, de ninguna incorrección. Ya, Yolanda Torres le quiere preguntar más, pero antes yo tengo un par de inquietudes adicionales y sé, Yolanda, que no he vaciado las tuyas. Una cosa, frustración y venganza, contra quien lo denunció e investigó, dice usted que es la motivación de Mendoza. ¿Frustración y venganza solo de él? Es una buena pregunta, Carlos, y creo que hay que separar las cosas, en lo jurídico y en lo político. En lo jurídico saben que no me van a poder acusar de nada porque no he cometido ninguna ilegalidad. En lo político lo que van a tratar de hacer es afectar mi imagen, y ahí coinciden varios otros adversarios, varios otros enemigos, y por supuesto no falta el que un golpe se todos ahí. Entonces de pronto están ahí todas las otras mafias políticas y penales que he ayudado a combatir porque es mi responsabilidad. Pero hay dos cosas, hay jurídicas y hay políticas. Lo que quieren es sacarle hasta el último provecho a su posibilidad de afectarme políticamente, porque saben que nunca me van a encontrar una irregularidad. Lo otro, uno de los abogados de los asambleístas afectados ha dicho que estas revelaciones no tienen eficacia jurídica como prueba porque fueron reveladas antes de constar en el proceso. Primero, no es así, esto fue a las 4, la audiencia de Mendoza comenzó 2:30. Y segundo, ¿por qué no arguye usted la misma razón? Esto, de ser cierto, no tiene eficacia jurídica, no tiene el valor de prueba. Carlos, yo tengo una sola preocupación sobre todos los casos penales, que se llegue a la verdad y que se puedan encontrar sentencias. Eso incluso me ha obligado muchas veces, no tanto me ha obligado, voy a escoger mejor los términos. He decidido guardar silencio incluso frente a ataques ruines. He preferido guardar silencio para no afectar las investigaciones, y creo que la verdad siempre cae por su propio peso. Pero siempre estoy preocupada de que los casos lleguen a buen término sin afectar la investigación. Creo que esa ha sido la preocupación principal el día de ayer, pero le insisto, para mí no es una preocupación si se puede usar esa prueba o ese chat o ese teléfono judicialmente. Esa será probablemente la discusión que tengan los abogados, la fiscalía, porque ellos son los procesados.
Ahí no hay ninguna prueba contra mí, así que yo no estoy discutiendo la validez de las pruebas, yo no soy procesada, y en este tipo de casos o de conversaciones, insisto, lo que ellos están buscando es una afectación política, porque saben que jurídicamente y penalmente ni he hecho nada, ni tienen nada contra mí, ni van a poder distraer su responsabilidad en estos casos. 6:31. Doctora Romo, otras inquietudes para usted tiene Yolanda Torres. Estamos con la ministra de Gobierno y vamos ya 12 minutos de conversación. Antes de la conversación con ella hemos entregado a usted los antecedentes del caso que estamos tratando. Yolanda. Ministra, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Voy a ser breve, sé que usted tiene un compromiso en pocos minutos. Una vez hecha esta denuncia de la posta, más allá de la explicación que usted ha dado, ¿prevé que hay la posibilidad de alguna acción fiscal de investigación? No sé, un allanamiento a su vivienda, una llamada a declarar en fiscalía, etcétera. Probablemente, Yolanda, esas decisiones vayan por el lado de lo jurídico que he explicado ahora, no de mi parte. Y aprovecho su pregunta porque también escuché la insinuación que hacían el día de ayer. Yo no decido los allanamientos. Siempre que hay un allanamiento lo decide un juez y lo pide un fiscal. Y la policía colabora con eso. Entonces, ¿cuándo se realiza un allanamiento? Cuando un juez lo ordena. Cuando un juez lo ordena, cuando un fiscal lo pide y la policía lo cumple. De mi parte, Yolanda, a pesar de estos excesos, a pesar de estos ataques, a pesar de estas formas de comportarse, digamos, para ponerlo de alguna manera, la verdad es que creo que lo más importante es, yo voy a seguir explicando cada vez que sea necesario, porque es mi obligación como funcionaria pública y el derecho de los ciudadanos. La verdad cae por su propio peso, yo confío firmemente en eso, y en este caso también creo que es fácil identificar todos los intereses que confluyen, algunos detrás, algunos más escondidos, algunos más frontales, porque son intereses políticos, judiciales y en muchos casos también intereses de negocio que se sienten afectados o amenazados porque yo no entro en esas cosas, porque yo no entro en esas tranzas. Así que no tengo ningún problema, aunque sean las 6 de la mañana, en cualquier momento, en dar cualquier tipo de explicaciones, porque la verdad está de mi lado y eso siempre es una tranquilidad. Disculpe, usted ha dicho que alguien ha insinuado que usted hace allanamientos. ¿Usted se refiere a alguien en el programa nuestro o a alguien afuera? Boscan el día de ayer decía, uy, a pesar de los allanamientos, esa es la insinuación que hizo y es a la que respondo. No, yo no hago allanamientos, la policía obedece órdenes de jueces. En este periodo es así. Ni hago allanamientos, ni interfiero comunicaciones, ni perseguimos, ni tomamos fotos, ni invadimos la vida privada de la gente. De la mano en ciertos casos de corrupción con la fiscal. Por supuesto. La policía trabaja con los fiscales y yo como ministra de Gobierno doy seguimiento a los casos más delicados en donde muchas veces, incluso dentro de la policía, es importante mantener el apoyo y el respaldo porque hay preocupación cuando los investigados empiezan a demandar, cuando los investigados empiezan a acusarles a los policías, cuando los investigados empiezan a confrontar. Ese es mi papel, el papel de la conducción política, de la rectoría del ministerio, y lo hago con firmeza y no dejo que me amedrenten. No ha pasado hasta ahora, no lo he permitido, no lo vamos a permitir, a pesar de ser un gobierno al que se le acusa de tanta debilidad, a pesar de que en un ministerio que tiene 200 años de historia, yo soy la segunda mujer que lo maneja, la verdad es que nunca hemos tenido que ceder frente a ninguna mafia, no lo vamos a hacer y esa es probablemente la firmeza que a muchos les molesta. Frente a acusaciones tan fuertes, ¿usted ha pensado en algún momento en demandar a algún periodista o en este caso a la posta? Habrá un día cuando todos estos temas pasen, cuando yo ya no sea ministra de Gobierno, ojalá un día se puedan aclarar las participaciones que cada uno ha tenido. Por hoy y en mi papel de ministra de Gobierno no he demandado y no voy a demandar a un medio de comunicación a pesar, o a personas, ¿no? A pesar de que me imputan delitos, lo cual es gravísimo, lo cual no solamente es ilegal, sino que es antiético, pero creo que mi posición como ministra hace que deba ser muy cuidadosa, muy respetuosa, en extremo respetuosa como lo he sido siempre, pero Yolanda, creo que esto sí nos llama a una reflexión sobre el papel, la responsabilidad, no la censura,
sino la ética del periodismo y la facilidad con la que algunos creen que se puede ensuciar el nombre de las personas. Eso yo lo lamento, pero no creo que se deban usar las herramientas judiciales para eso. El gobierno no lo ha hecho. El gobierno del presidente Moreno va a terminar en algunos meses ya su periodo y no ha usado la justicia para perseguir a ningún periodista, a ninguna persona, a ningún opositor. No le ha hecho sentir la fuerza del Estado como antes era un atropello. No le ha dedicado nunca a nadie una cadena nacional. No ha revelado la identidad de un troll. No tiene esas prácticas porque este no es un gobierno autoritario, Yolanda, y esta no es una ministra autoritaria. Entonces no es eso con lo que se van a encontrar. Lamentablemente estaban acostumbrados o estábamos acostumbrados a otro tipo de conducta. Ese va a ser el gran legado del presidente Moreno y de este gobierno, democracia y comportamiento democrático, aun cuando del otro lado existan excesos. Otro tema que ha levantado el avispero, ministra, es la posibilidad de eliminar, que usted ha manifestado debido a la pandemia, la multa y la papeleta de votación como registro en trámites, requisito, perdón, en los trámites, dejando optativa la facultad de ir a votar. Conociendo nuestra cultura, ¿no cree que la gente optará definitivamente por no acudir a las urnas? Todo eso hay que discutirlo. Lamentablemente, aquí primero se agita el avispero y luego se debate. En una entrevista me preguntaron si a propósito de la pandemia, en tiempos de COVID, habían algunas consideraciones especiales para la campaña y la elección. Y la verdad es que es algo que nos preocupa y en lo que estamos trabajando. Limitar al máximo aglomeraciones, eventos en donde acudan muchas personas, porque se pueden convertir en focos de contagio. Y en este periodo electoral vamos a tener que reinventar y regular de alguna manera eso y también pedirles a los candidatos esa responsabilidad con el tema de salud. Ya sobre el día mismo de la elección se analizan algunas cosas. Se analiza, por ejemplo, ampliar el horario en el que una persona puede ir a votar. Se analiza, por ejemplo, prohibir que una persona entre acompañada al recinto. Nosotros somos así, vamos a votar en familia, acompañamos a cada uno a su mesa de votación, entonces una persona entra con toda su tribu a la votación. Estamos analizando el que solamente puedan entrar a los recintos el votante o la votante. Estamos analizando si es conveniente, si se puede o no se puede tener más mesas de votación en un mismo recinto, y estamos analizando que por esta ocasión se pudiera eliminar la multa para que personas que han permanecido en su casa durante tantos meses, que tienen una preocupación, que tienen un adulto mayor, que tienen un enfermo en casa, puedan escoger no salir el día en que en una sola jornada se van a mover 8 millones de personas. No es comparable a nada, no es comparable a la apertura de playas, no es comparable a si se mueve o no se mueve el pico y placa, no es comparable a la hora del toque de queda. Es que es una jornada en donde millones de personas salimos al mismo tiempo a la calle. Entonces, por supuesto que cabe una discusión sobre este tema y tomar la mejor decisión para la salud, con la precaución de que las posibles consecuencias no afecten la legitimidad democrática de un ejercicio como escoger presidente y escoger asamblea. Yo estoy siempre a favor de debatir más sobre las ideas que de los titulares y de discutir antes de agitar el avispero. Pero en efecto, como usted dice, ese es uno de los avisperos de esta semana. Efectivamente, pero también usted lo coloca en su Twitter, no solamente fue algo a lo que hizo referencia en una entrevista. Y como usted sabe, en este momento casi el 80% de personas están desanimadas, no saben qué van a hacer, no saben por quién votar. Obviamente que el escenario también está muy contaminado. Pero podríamos apostar que inclusive se podría utilizar ese momento para dar un mensaje del hastío y cansancio que se tiene contra los políticos en términos generales, en algunos casos contra el gobierno, en fin, puede ser mal utilizado y se perdería la legitimidad requerida para una posterior gobernabilidad, ¿no cree? Ese es el equilibrio que hay que lograr. El equilibrio que hay que lograr es que tengamos todas las precauciones en la salud sin que pongamos en duda, sin que pongamos en riesgo la legitimidad democrática de la votación. Y por eso hay que discutirlo. Yo puse un tuit, efectivamente, porque había un titular que decía, la ministra sugiere eliminar la obligatoriedad del voto. Y claro, eso está en la Constitución, está en la ley, no fueron esos los términos de la conversación ni del debate, y no creo que esa sea la discusión que hay en este momento en el país. Lo que estamos discutiendo son las medidas sanitarias para una elección
en un momento sin precedentes, porque no hemos conocido un momento parecido al que estamos viviendo, en donde salir a la calle, ir a una aglomeración represente un riesgo para la vida de las personas a este nivel. Entonces, soy de la idea, Yolanda, insisto, ya como principio, ¿no?, sobre el tema de la elección, que uno no tiene por qué rehuirle al debate y que hay que discutir cualquier idea hasta el fondo, sin personalizarla, discutir las ideas, no discutir sobre las personas. Y creo que nos hace bien buscar opciones para que esta elección sin precedentes, para que esta campaña sin precedentes cuide la salud. Ojalá que lo logremos. Ojalá usted parece que hablara de otro país y es que quiere que se discutan las cosas sin apasionamiento. ¿Quién es el candidato? Soy una optimista, Yolanda, soy una optimista. ¿Quién es el candidato a la presidencia por ruptura, ministra? Yolanda, ruptura ya no se llama así, está en un proceso de reinvención. En este nuevo momento no soy ni dirigente ni vocera, así que no me corresponde a mí comentar este tema. Muy bien, muchísimas gracias, es un gusto. Gracias a ustedes. No, hemos terminado. Un segundito, no se vaya. 2 minutos más. Yolanda, gracias. De paso, el candidato es Juan Fernando Velasco, doctora Romo. Yo sostuve ayer, y a mí me gusta hablar frontalmente, es una pena que usted no esté aquí, pero esto sigue siendo frontalmente, que usted debe irse porque está desgastada y eso le impide lograr el apoyo legislativo que es fundamental en esta fase final del Ejecutivo. Tras lo de la tarde cambié de opinión. Creo que usted no debe irse. Irse equivaldría a una fuga, aunque solo se fugan los sentenciados, o a dejar este asunto sin aclarar. ¿Se va a quedar o va a aceptar la gestión diplomática que el gobierno le hace en Washington? No hay tal gestión diplomática, Carlos. Cuando yo vi estos comentarios en Twitter, hasta bromeé con el presidente diciéndole que qué detallazo, presidente, y yo que no estaba enterada, el presidente también bromeó con eso, y ese es el único asunto que está detrás también de ese chisme entre comillas. Ya, ¿cómo subsanar su debilidad con el legislativo, que sin embargo ha sido fortaleza cuando quiere usarla para evitar un juicio político? Carlos, el trabajo con el legislativo no es un asunto personal, es un asunto institucional. Quiero que la Asamblea va a actuar. Me está golpeando el micrófono, me está golpeando el ¿cómo le llamo esta cosa que se usa? Está moviendo el audífono. Esa brujería, sí, ok, sí, gracias. Esa brujería, sí. Muy bien. Me decía. Decía Carlos que la gestión, la relación con la Asamblea no es solamente un asunto de simpatías o no, es un asunto que tiene que ver con preocupaciones institucionales. Los meses que tiene el gobierno por delante son también los meses que tiene la Asamblea por delante. Muchos asambleístas serán candidatos, algunos renunciarán, algunos tomarán licencia. Yo voy a permanecer en el Ministerio de Gobierno mientras el presidente me necesite aquí. Es una tarea muy grande, yo no la voy a abandonar, por duro que sea el momento. Para aquellos que han intentado en diferentes circunstancias sacarme, despecharme, desilusionarme, atacarme, desprestigiarme, creo que todavía me quedan fuerzas suficientes para mostrar, insisto, que la verdad cae por su propio peso. Aquí está lo último. En este caso la verdad está de mi lado y que mi responsabilidad, mi sentido de responsabilidad con el presidente y con el país son fuerza suficiente también para aguantar estas viles. Aquí están 2 de los que usted se acaba de referir. Ayer publicaron esto respecto a la denuncia de la Posta. Mire, Cristina Reyes primero dice, y este es un tuit de la Posta en la cual recogen las opiniones de ella, de Cristina Reyes y de Héctor Yepes, si las podemos acercar. Léelo de Cristina, por favor. Se le cayó la mentira a María Paula Romo. Era cuestión de tiempo. ¿Querían pruebas? César Litardo, de paso al juicio político. Fiscalía actúe de oficio. ¿Se imaginan que hubiéramos permitido con votos o por la ventana que María Paula llegue a la vicepresidencia? Dice Héctor Yepes. Fiscalía debe procesar a Romo, la exministra de Salud, Catalina Andramullo, y todos los involucrados. ¿Usted está dispuesta a ser procesada? Claro, Carlos, juicio político que se convoca uno, creo que sería el 5º. Proceso penal, no he cometido ningún delito, así que no se puede hablar de un proceso, pero acudir a la justicia, por supuesto que lo haré. En este caso, ya fui convocada por la Fiscalía en esta investigación, ya aporté con lo que podía aportar, ya di mi versión, y si la Fiscalía o los jueces me requieren sobre este caso o cualquier otro, por supuesto que van a tener mi colaboración. Si la Asamblea me quiere para cualquier explicación, también me tendrá. Creo que he cumplido ya 36 comparecencias a la Asamblea Nacional. Doctora Romo, gracias.